Bien, una vez que se produjo todo el proceso de fecundación, vamos a ver qué es lo que pasa con el embrión en las primeras fases. Como les había mencionado, esto de aquí simplemente es un pequeño recordatorio o un pequeño refuerzo de lo que realmente se lleva toda una asignatura que es embriología. Por eso que en obstetricia ya no lo tocamos básicamente, más que como un tema de recordación. Y sí nos vamos a buscar más a los cambios que presenta la mujer durante la gestación y las complicaciones que se pueden presentar en una mujer embarazada. Por eso, como les había mencionado, en esta asignatura no se profundiza en la temática de lo que es el desarrollo del embrión y del feto durante su vida intrauterina. Bien, a ver, aquí, ok. Ya, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la embriogénesis básicamente y del desarrollo fetal, vamos a ver que existe una relación entre la madre y el feto, que se caracteriza principalmente por una profundidad íntima. A la vez es una relación que existe o un vínculo entre la madre y el hijo desde el momento de la fecundación. Solamente se evidencia y podemos ver en este cuadro nosotros cómo el desarrollo de un huevo o cigoto va a ir progresando desde la formación de una célula y única hasta luego formarse un organismo entero. En el primer día nosotros, como podemos ver, la fecundación, luego de la fecundación empieza lo que ya hemos visto nosotros, la división celular con un célula diploide con un número de 2, luego pasan a 4, luego a 8, a 16 y así sucesivamente va formándose la estructura. Ya pasando por las posteriores semanas de gestación y va cambiando hasta llegar básicamente a las 23 semanas, cuando ya tenemos un feto totalmente formado en desarrollo. Ya básicamente, cuando nosotros hablamos del crecimiento, recordemos un poco de embriología. Una vez que terminó la fase de la embriogénesis, ya básicamente el 99% de todas las estructuras ya están formadas, pero sí tienen que entrar en una fase de maduración y de desarrollo, o sea, en crecimiento básicamente, y aumento de volumen y mejorar la función de cada uno de ellos. En la primera semana se extiende, dice, desde el momento de la fecundación hasta que se forma el llamado disco embrionario trilaminar, por lo que están formados por 3 hojas de tejido y comprenden la primera y la segunda y la tercera semana de desarrollo. En la segunda etapa, que se llama embrionaria, comprende el periodo entre la cuarta, en la segunda etapa, entre la cuarta semana hasta la octava. Y lo que resalta en esta etapa es que el embrión ya adquiere su forma casi definitiva, como les había mencionado, la embriogénesis básicamente, y desarrolla los esbozos o la mayor parte de sus órganos. Por este motivo es que el embrión es más sensible a cualquier otro, algún agente que la mujer pueda estar en contacto pudiendo producir malformaciones. Muchas veces nosotros cuando estamos con una paciente en las primeras semanas de gestación, o sea, antes de la octava semana, se debe de restringir al máximo el uso de cualquier tipo de medicamento, ya que es el periodo de la embriogénesis, ¿no? Es el periodo de la inicio de la formación del nuevo ser. Ya tenemos una tercera etapa muy llamativa, que es la más larga y se extiende desde básicamente el tercer mes hasta el nacimiento y se lo llama la etapa fetal. Ya en etapa fetal, los esbozos de los órganos comienzan a desarrollarse para poder, para poder que a cada medida aumente, crezca el desarrollo del feto dentro del útero, realizando sus funciones que permitan al recién nacido vivir de forma independiente. ¿Qué significa esto de aquí? Una vez que pasan las octavas semanas y empieza ya el desarrollo fetal, como les había mencionado, todos los organismos empiezan a desarrollar, aumentan de volumen, empiezan a adquirir sus funciones independientes. Ya es una etapa de preparación, es la más larga básicamente, son 32 semanas que corre después de esa, hasta que un feto maduro llegue a las 40 semanas y se pueda producir
el parto y el nacimiento del mismo. Las características del desarrollo embrionario y fetal según las semanas de embarazo, dice, ¿ya? Aquí tenemos una pequeña diapositiva como muestra cómo en las primeras semanas empieza con el simple desarrollo celular, ¿ya? Luego en la primera semana en este trayecto se produce la división de cigoto, ¿no? De 2, 4, 6 partes y llega a las 16 parte, que es cuando se le llama la mórula, y después empieza el aumento para pasar a la blástula y gástrula, y finalmente el blastocisto, donde se produce la implantación. Ya, eso ya en la segunda semana el embrión está formado, dice, con como dos esferas huecas que se ubican en su interior. La externa es más voluminosa, se llama el saco coriónico, y la interna es el llamado el disco embrionario, en el cual está formado por dos capas de tejido, la cual se denomina el disco embrionario bilaminar. En la tercera semana el tamaño del embrión está más o menos a 2 milímetros y aparece un frijolcito en la ecografía. Y de forma, dice, ¿no? Del futuro embrión siguen siendo los discos, que es un disco ovalado, es la forma que adquiere este embrión ante la ecografía y posee las tres hojas que se llama el disco embrionario trilaminar. Cuando completa el mes, el embrión ya mide más o menos 4 milímetros de longitud y si se mide de extremo a extremo, esta longitud, dice, ¿no? Aumenta a 1 milímetro hasta el día 55. O sea, cada día aumenta 1 milímetro el embrión. Y después de crecer a esa velocidad, comienzan ya a formarse los esbozos de las extremidades, de la boca, la mandíbula, que ya pueden ser visibles a través de la ecografía. Eso a la cuarta semana. A la quinta semana, el embrión ha crecido mucho más aún y ya las paredes del cuerpo ya están formadas, ya se empieza a formar lo que son la piel, la epidermis, la dermis, ya aparecen las fositas auditivas, que son los precursores del oído interno, deja de verse desde el exterior para convertirse en vesículas auditivas. Y el tubo neural ya está formado por básicamente cinco vesículas que va completando su desarrollo en esta semana y aparecen ya las gónadas primitivas para identificar el sexo del nuevo ser. A la sexta semana ya la cabeza ha crecido en un ritmo mayor que el resto del cuerpo, o sea, ya se puede mirar al embrión, pero obviamente la cabeza es mucho más grande que el cuerpo y se empiezan a formar ya los párpados y se puede reconocer ya los brazos, o sea, ya no solamente son esbozos, sino ya han crecido los brazos, antebrazos y las manos. Solamente los dedos que están aún unidos por una membrana interdigital, que son esbozos, y los miembros inferiores aún siguen siendo esbozos, son pequeños, o sea, inicialmente se desarrollan los miembros superiores y posteriormente a eso inicia el desarrollo del crecimiento de el resto, las otras eh, extremidades u órganos del nuevo organismo que está en desarrollo. Igual vemos que en la sexta semana hay mayor diferencia de volumen, pero ya los dedos de la mano y de los pies empiezan a liberarse de los esbozos y empiezan a formarse los espacios interdigitales. El embrión mide aproximadamente ya 3 centímetros, estamos hablando de las 8 semanas de gestación, básicamente ya 2 meses, para adquirirse un aspecto ya un tanto más del ser humano y ya no tanto ese aspecto embrionario que tiene solamente extremidades en desarrollo y una cabeza que ocupa básicamente el 50% de la estructura. Se puede ver bien los ojos, la nariz, la oreja, los párpados, ya los labios ya están divididos por diferentes segmentos y los brazos y las piernas se distinguen adecuadamente del segmento ovoide o discoide que tenían en una fase inicial. A la 12ª semana, el tercer mes cumplido, ¿no? Cuando ya estamos por terminar el primer trimestre de gestación, el feto es grande, mide más o menos 9 centímetros,
ya tiene un peso de más o menos de 15 a 20 gramos, la cabeza ha disminuido importantemente el ritmo de crecimiento y está más proporcionada con el cuerpo. Los brazos y piernas se alargan, separándose completamente los dedos en la mano y los pies, liberándose completamente de las membranas interdigitales y comienzan ya a desarrollarse las uñas. En esta etapa, básicamente en la 12ª etapa, también ya se ha instaurado o se ha consolidado la funcionalidad o el funcionamiento de la placenta. Ya la placenta asume como un órgano y comienza a cumplir sus funciones que le hemos visto en la anterior clase. Al cuarto mes, 16ª semana la longitud del feto ya ha llegado a 16 centímetros, pesa más o menos entre 100 y 120 gramos. La cara interna ya tiene rasgos individuales propios, desaparece ya los esbozos aparecen los esbozos de las glándulas sebáceas y los folículos pilosos. Entonces la piel del feto empieza ya a adquirir esa parte de lo que significa el lanugo y la producción del unto graso o es el sebo que empieza a proteger al bebé en la parte superficial. A las 20ª semana, el feto pesa más o menos 280 gramos a 350 aproximadamente. El 10% del peso que entra al nacer, ya el vello que se llama lanugo se distribuye por toda la piel y se cubre básicamente de vérnix gaseoso, que es el material graso, ese material blanco con el cual nacemos nosotros los seres vivos. ¿Ya? Este material se forma cuando se mezcla el sebo de las glándulas sebáceas que ya desarrollaron y han iniciado su función. Comienzan a salir ya las uñas y los pelos de la cabeza. Como podemos ver, y a las 24 semanas, una vez que hemos pasado la fase en la que nosotros denominamos aborto, cuando una gestación o un feto por X o Z razón se produce su interrupción en esta fase, pasado ese periodo ya el feto mide más o menos 30 centímetros, obviamente pesa por encima de los 500 gramos, ya está entre 700 gramos y 1 kilo, ya dependiendo de la característica de cada uno de los niños, de aquí ya tiene la capacidad o las probabilidades de sobrevida en el exterior en caso por X o Z razón se haya tenido que interrumpir el embarazo. Ya la piel ya tiene un aspecto de color rosado, ya se le presentan algunas arrugas en el tejido subcutáneo, los músculos ya, si bien son translúcidos, ya no son translúcidos, perdón, ya los músculos han iniciado su funcionalidad, los tonos, el movimiento, la sangre ya circula a través de los capilares, empieza a caerse el lanugo y ya empieza a aparecer las pestañas en ambos párpados. A la semana 28 ya el cuero cabelludo es más largo, pero el cabello es más largo, los pelos del resto del cuerpo se han caído, los pelos del párpado, fosas nasales, oídos y otros se han establecido y han desarrollado, han crecido y van a aumentar importantemente el peso. Y a las 28 semanas el peso debe variar mínimamente entre 1000 y 1300 gramos. Cuando cumple 32 semanas, donde ya estamos con básicamente el 90% de probabilidades de sobrevida en caso de interrupción, la piel ya es rosada, ya no tiene arrugas, el bebé tiene un aspecto más redondeado, se desarrolla más la grasa subcutánea, empieza a hacer el acúmulo de grasa, la cara ya pierde el lanugo y las uñas y las manos llegan al borde de los dedos, las pupilas ya pueden responder a estímulos de la luz. A las 36 semanas, ya cumplido el 8º mes, el feto mide más o menos de 45 centímetros como un promedio y ya pesa entre 2200 y 2500 gramos. El cabello ya es más largo en el cuero cabelludo,
es mucho más grueso, la piel pierde totalmente la nubo y ya no tiene más esos vellitos que en el inicio fetal tenía. Se caen todos los vellitos denominados lanugo. En algunos aún permanecen hasta el día del nacimiento, pero la gran mayor parte de la superficie corporal se despoja de estos mismos. 38 semanas, ya ingresando al noveno mes, ya mide 50 centímetros, ya va perdiendo el vérnix gaseoso, empieza a desprenderse la grasa del cuerpo del feto, alcanza una madurez pulmonar, o sea, ya permite que el pulmón esté apto para respirar en el exterior. A esa edad gestacional los fetos nacen sin probabilidades alguna de tener que ser internados por problemas respiratorios. Entonces estamos hablando ya de una fase ya avanzada, ¿no ve? Finalmente, después de las 38 hasta las 40 semanas, en cualquier momento se puede producir el parto, ¿ya? Y no tener ningún tipo de complicaciones en esa fase de crecimiento. Entonces, como podemos ver nosotros, el desarrollo fetal en sus fases iniciales hasta la fase final tiene ciertos rasgos que lo caracteriza, ciertos rasgos que permite que este de aquí esté maduro para el nacimiento. Ahora pasemos a ver lo que es el líquido amniótico. Si es de vital importancia el líquido amniótico, ya que sin este de aquí nosotros podríamos decir que es básicamente imposible el desarrollo del crecimiento del nuevo ser. Debemos saber que el líquido amniótico está compuesto del 98-99% de agua y un 1 o 2% de solutos. Dentro de los solutos nosotros tenemos los glúcidos, las proteínas del plasma, lípidos, hormonas, electrolitos, células que se descaman en el amnios, el anugo mismo que empieza a desprenderse en el feto. Entonces, una composición con múltiples antígenos sueltos y liberados o diluidos en esta solución acuosa. Los volúmenes de líquido amniótico es variable según la edad gestacional. Fíjense, cuando nosotros hablamos a la semana 8 aproximadamente, estamos hablando de más o menos 10 ml, que es lo que nosotros podemos ver dentro del saco gestacional. Ya el contenido anecoico en ecografía al cuarto mes ya aumentado, ¿no? A 200 ml. Al octavo mes ya básicamente entre las 32 y 36 semanas, nosotros vamos a tener un pico máximo que no debe estar por abajo de 800 o de 1000 ml. Puede ser más, discretamente más, puede llegar hasta 1500 ml, pero no debería estar por debajo de estos rangos. Y ya cuando se encuentra a término, después de las 38 o 40 semanas, puede llegar a un mínimo de 500 ml, o sea, medio litro de líquido amniótico, lo que también es un signo de maduración fetal cuando se hace la ecografía y se encuentra que el líquido amniótico ha disminuido su volumen, significa que nosotros estamos ya próximos a un feto de término. El líquido amniótico se produce una renovación constante, o sea, no es un líquido que está ahí permanentemente, ya que es resultado de un intercambio entre espacios entre el cordón umbilical y la placenta y la orina del feto. Este se remueve o se renueva básicamente de 200 a 500 ml al día. ¿Qué significa? Más o menos existe un intercambio de líquido intracavitario con la formación de un nuevo líquido de más o menos 200 a 500 ml día del líquido amniótico que es renovado. La formación de líquido amniótico antes de las 20ª semana ya se produce básicamente es un transudado de plasma materno por la membrana corioamniótica, un transudado también de plasma fetal a través de la piel, que es altamente permeable a esta edad gestacional, y después de las 20ª semana ya básicamente el mayor porcentaje es producida por la orina del feto en 24 horas, también por el líquido pulmonar fetal
y la difusión que se hace a través del cordón y del frondo veloso, del corión frondoso, perdón, del amnios a través de la placenta. ¿Cómo se elimina? Ya hemos visto cómo se forma. Podemos ver que se elimina a través de la deglución. El feto lo ingiere, más o menos 200 a 500 ml por día, que es el líquido intercambiable. La difusión a través del corión frondoso y del amnios, también se produce un intercambio a través de difusión. Cierta cantidad que el líquido que se traslada de un espacio al otro. Aquí tenemos un diagrama de cómo nosotros vemos que el líquido amniótico es una solución acuosa que se produce intercambio permanente entre diferentes espacios, desde la deglución fetal hasta el paso del agua a través de la madre mediante el corión frondoso en la placenta. ¿Cuáles son las funciones del líquido amniótico? Básicamente es proteger al producto contra las presiones del útero, o sea, él está dentro de una burbuja de agua, básicamente, protegido de golpes, contusiones o compresión que puede ejercerse, ya que la misma podría favorecer al daño fetal si no fuese la persistencia del líquido amniótico. También le permite los movimientos, ya le permite la maduración pulmonar fetal, favorece al desarrollo simétrico del cuerpo y evita cambios bruscos de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? El, el feto está protegido básicamente por el líquido amniótico, ya que este líquido mantiene una temperatura más o menos estable durante toda la gestación y todas las otras circunstancias en las cuales se les ha dicho de que previene la presencia o el hecho de que el ser vivo esté dentro de este líquido. Las alteraciones del volumen del líquido puede ir desde un oligoamio hasta un polidramio. Cuando nosotros hablamos de oligoamio, es cuando está por debajo de 500 ml, y cuando hablamos de polidramio, cuando está por encima de 2000 ml aproximadamente. Entonces, las causas, obviamente, del primero generalmente son malformaciones renales o también alteraciones en el aparato genitourinario. Y el polidramio puede ser por fallas en la obstrucción gastrointestinal, alteraciones del sistema nervioso central, así como alteraciones torácicas o diafragmáticas. Bien, jóvenes, eso de ahí es lo que teníamos pendiente nosotros terminar en el tema de la embriogénesis. Ya con esto nosotros hemos concluido básicamente el tema del segundo parcial. Ya voy a buscar ahorita cuáles son las diapositivas para que ustedes se orienten más o menos, pero como les dije, esto de aquí está en los libros de Schwartz, obstetricia de Schwartz, ya también en el de obstetricia de Williams o en González Merlo. Esos son los libros de referencia que ustedes tienen en la bibliografía, o sea, la diapositiva sí les puede ayudar como alguna referencia, pero no se olviden que todas las preguntas salen específicamente de los libros, ¿ya? Quisiera saber si tienen alguna pregunta, jóvenes, respecto al tema o respecto al manejo administrativo del mismo, para el examen o estas cosas. ¿No hay preguntas? Doctor, buen día. El lunes, ¿Perdón? el lunes habrá clase o ya directamente? Ya. No, en las clases normales no podemos nosotros aflojar el acelerador. Nosotros tenemos que mantenernos al día. Hay bastante temática que avanzar. Ya, entonces el lunes es normal. La clase el lunes 28. El miércoles también avanzamos clase en el horario. Y obviamente el examen vamos a dejarlo para las 8 de la noche, como les había dicho, ¿no? Para que
algunas personas que tienen trabajo u otra cosa ya se hayan liberado hasta ese horario. Respecto a las preguntas, ya hemos quedado nosotros en la reunión en relación al tiempo, va en respuesta al tipo de pregunta que se les vaya a hacer a cada uno de ustedes. Ojo que ha sido una de las únicas observaciones que tuvimos nosotros, pese a que, como les había mencionado, el tema de el tiempo es relativo a cada docente, ya se quedó en la reunión, eso es independiente, ya, o sea que no creo, ya no va a existir el tema de la queja por el tiempo, porque voy a cumplir ese reglamento que más o menos manejamos tanto los docentes como la referencia que ustedes solicitaron en su carta cuando yo les incrementé la puntuación a todos ustedes por ese tema del tiempo, ¿ya? Como le había mencionado, las personas que no están programadas, pues creo que ya terminó el plazo, ¿no? Y obviamente a esas personas tampoco no les voy a aumentar la puntuación que les había indicado. Le voy a colocar su nota real que sacaron en el examen, que lo pueden verificar. En cualquier momento me hacen una carta de solicitud, lo vemos en la computadora, en el sistema, revisa su examen para que salga de la duda. ¿Ya? Eso para aquellas personas que no fueron programadas. Bien, las preguntas van a ser así, como les digo, puro selección múltiple, falso, verdadero, o complementación de una palabra en su defecto la respuesta. ¿Alguna pregunta más que tengan que quisieran hacer? Está bien, doctor. Y ya, los tiempos lo voy a determinar, le voy a colocar el tiempo, por favor. Al tiempo que yo les coloque, 5 minutos después, ya lo voy a cerrar el programa. Y ahí no quiero que me digan que no pude enviar, que tuve problemas, que no sé qué. Por eso, una vez que le diga determinado tiempo, digamos que sea desde las 8 hasta las 8:40, a las 8:45 lo cerraría yo. O sea, tienen que tener 5 minutos de prever para poder enviar sus exámenes, porque no lo envía, no lo envió, y ya eso no es un problema ya del sistema, al cual no voy a tratar de resolverlo, que hubo problema informático, que no sé qué. El que no envió en el tiempo correspondiente no lo envió, y ya ahora solamente existe examen para quien pues cumpla los requisitos que dice, ¿no? Tal vez estaba internado, enfermo, o ha fallecido un familiar, o se ha casado, lo que indica la normativa de la universidad. Bien, jóvenes, con esto quiero agradecerles y nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.